Hemostasia y coagulación sanguínea. El término hemostasia hace referencia a la prevención de la pérdida de sangre. La hemostasia es un sistema complejo que bajo condiciones fisiológicas mantiene la sangre en estado líquido y que reacciona ante el daño vascular de una forma rápida y potente, pero limitada exclusivamente al sitio de la lesión vascular. De esta forma, puede evitarse la pérdida sanguínea mediante la formación de un coágulo sin ocasionar la diseminación del trombo lejos del lugar donde es necesario para sellar la discontinuidad vascular. La hemostasia permite que la sangre circule libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se ve dañada, permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. En la hemostasia están presentes tres elementos, a saber, la sangre, la pared vascular y el flujo sanguíneo. De la interacción de estos tres elementos resultan dos fuerzas con actividades opuestas, una que tiende a la formación del coágulo, llamada reacción procoagulante, y otra que evita la formación o facilita la destrucción del coágulo, reacción anticoagulante o antitrombótica. Fases de la hemostasia. El primer paso en la formación de un coágulo consiste en el reclutamiento de las plaquetas hacia las moléculas ahora expuestas del endotelio vascular lesionado, el cual libera dos importantes sustancias señalizadoras, colágeno y factor von Willebrand. Este factor media el enlace entre el colágeno y las plaquetas a través de los receptores específicos en la superficie de estas últimas. El resultado de esto es un notable cambio en la forma de las plaquetas, desde una estructura en reposo hacia una estructura dendrítica, lo que indica su activación. La activación de las plaquetas desencadena en ellas la liberación de protrombina y adenosindifosfato, también llamado ADP. El ADP induce la agrupación y agregación de las plaquetas a través del enlace con sus receptores y recluta aún más plaquetas. El tromboxano es otro mediador de vital importancia en la agregación y activación plaquetar. Bajo su influencia, las plaquetas se entrecruzan unas con otras, lo que permite un crecimiento rápido del tapón plaquetar. Las plaquetas activadas también desencadenan la cascada de coagulación, lo que origina la formación de trombina, la cual potencia aún más la rápida, continua y controlada activación. Con el fin de aumentar la estabilidad del tapón plaquetar, la trombina adicionalmente estimula la síntesis de fibrina. Esto permite la creación de una red donde los eritrocitos quedan atrapados y esto consolida la solidez del coágulo a través de ese importante proceso de reforzamiento celular a través de la activación plaquetar. Hemostasia secundaria. Esta fase también se conoce como coagulación plasmática o simplemente coagulación, la cual puede ser definida como el proceso en el cual la sangre sufre una serie de cambios químicos con los cuales pierde su liquidez, adquiriendo una conformación de un gel y posteriormente de un sólido. En esta fase de la hemostasia se genera una cantidad suficiente de trombina como para que el fibrinógeno se transforme en fibrina y así poder formar el trombo. La coagulación es por lo tanto un proceso enzimático complejo, por el cual el fibrinógeno soluble se convierte en fibrina insoluble, obteniendo la capacidad de entrelazarse con otras moléculas iguales, para formar enormes agregados macromoleculares en forma de una red tridimensional, entre los cuales se encuentran bloqueadas las plaquetas. Un coágulo es, por lo tanto, una red tridimensional de fibrina que eventualmente ha atrapado entre sus fibras a otras proteínas, agua, sales y hasta células sanguíneas. Se le denomina trombo a un coágulo formado en el interior de un vaso sanguíneo y émbolo si el coágulo llega a desprenderse. Esta fase plasmática o hemostasia secundaria comprende la fase plasmática, fibrinolítica y de control que interviene en las proteínas transportadas por el plasma, que son los denominados factores de la coagulación. La cascada de coagulación. Se denomina coagulación al proceso mediante el cual la sangre pierde su consistencia fluida para asumir una más parecida al gel y pasar al estado sólido. La cascada de coagulación se inicia con el daño al endotelio vascular y la primera respuesta es manifestarse es la vasoconstricción, esto con la finalidad de disminuir el flujo de sangre a la zona afectada. Las plaquetas se adhieren al sitio de la lesión, liberando serotonina, ADP y tromboxano 2. Esto atrae otras plaquetas y se forma así el tapón plaquetario. Luego, se libera factor 3 y calcio,
los cuales activan al factor 7, dando paso a la vía extrínseca. De forma simultánea, el factor 2 interactúa con el factor 11, actuando ambos sobre el factor 9, el cual posteriormente se combinará con el factor 8, activando la vía intrínseca. Ambas vías se conjugan en la así llamada vía común, activando los factores 10 y 5, los cuales con el calcio y el factor plaquetario 3 convertirán en trombina a la protrombina. La trombina activa el fibrinógeno para derivarlo en fibrina y generar así la red laxa sobre el tapón plaquetario. Seguido a esto, el factor 3 activará la construcción de enlaces covalentes estabilizando la fibrina. De esta forma, los eritrocitos circulantes quedarán atrapados en la red, formando el coágulo propiamente dicho. Por último, mediante el proceso llamado fibrinólisis, se degrada el coágulo gracias a la acción de sustancias fibrolíticas como la plasmina. Fibrinólisis. Una vez que el coágulo ha efectuado su función, debe ser eliminado para restaurar totalmente la permeabilidad vascular, dejando en su lugar un endotelio normal que ya cubre el sitio de la lesión. Existen similitudes entre el sistema procoagulante y el sistema fibrinolítico. Al igual que en el primero, el sistema de fibrinólisis tiene como objetivo principal formar una enzima, la plasmina, así como los inhibidores para la propia plasmina. Todo ello para mantener una regulación precisa en la elaboración y localización de la plasmina. Activadores de la fibrinólisis. La activación de la fibrinólisis puede ocurrir al igual que en la coagulación por medio de dos vías, la intrínseca, por contacto, y la extrínseca, por tejidos. La vía extrínseca es la más importante en condiciones fisiológicas. Los principales activadores del plasminógeno son TPA, o activador tisular del plasminógeno, y en menor grado la uroquinasa, endotelio. Otros son la streptoquinasa. La vía intrínseca funciona cuando se entra en contacto con el factor 12, factor 11 y calicreína, el activador más importante. Los inhibidores de la fibrinólisis serían alfa-2 antiplasmina, inhibidor de la fibrinólisis activable por la trombina, y fármacos. Este video fue creado por los estudiantes del segundo semestre de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, con el fin de conocer y explicar qué es la hemostasia y la coagulación, y cuáles son los mecanismos hemostáticos que ocurren al momento de alguna lesión que tenga lugar en nuestro organismo. Recordemos que un mejor conocimiento de nuestro cuerpo se traducirá inevitablemente en una mayor calidad de vida. Gracias a todos.